A última hora me dijo que venía hoy, me dijo que iba a venir mañana. Mañana viene con unas personas. Bien, tenemos al pastor Alexander, su esposa Ana, todos los hermanos que nos están visitando en esta noche. Los amigos son bienvenidos en medio nuestro. Nos sentimos felices de que ustedes estén acá con nosotros. Es una bendición. Y la casa tabernáculo está de fiesta, está de gusto. Así que hoy, mañana y el domingo, aquí viene una encomienda del Señor. Alexander, oiga esto, pastor Alexander. Hechos capítulo 10, verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en ver. Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia del Señor para oír lo que Dios te ha mandado. El pastor Alexander es pastor de la Iglesia Dios del Pacto del estado Carabobo en Venezuela, y es uno de los ministerios jóvenes que pastorea una iglesia maravillosa, y también tiene liderazgo en el estado. Así que hoy Dios nos va a dar la encomienda, va a comenzar a entregar lo que quiere entregarnos al Señor. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Por favor, siéntese. Gracias. Siéntese. Qué bueno. Queremos tomarnos breve tiempo para poderles saludar. Para nosotros es un privilegio grande estar aquí con ustedes dentro de las encomiendas que el Señor nos ha entregado. Primera vez que estamos estacionados acá en Cúcuta, Colombia. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en otros lados, parte de Colombia, pero esta es la primera ocasión que el Señor nos entrega. Y quiero agradecer a Dios la vida de nuestros apóstoles, pastores, pastora Keila, apóstol Antonio, por el privilegio de poder estar aquí con ustedes en esta noche. Creo profundamente que no es casualidad de que hoy estemos acá. Quiero saludar a los amigos, a las personas que no son creyentes, pero nos están visitando. Por favor, levante la mano para verles. ¿Hay alguien acá? Bienvenida, bienvenida por acá. Habrá alguien más que no sea creyente, pero que hoy nos está acompañando en este lugar. Por allá habrá alguien más. Bueno, bienvenidos los que hoy toman referencia para estar hoy acá en la casa del Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Para mí es una bendición estar aquí. Mi nombre es el pastor Alexander. Estamos trabajando en la ciudad de Mariara, estado Carabobo, la iglesia Dios de Pacto. Allí estamos. Y hoy me siento privilegiado porque ando acompañado de mi esposa. Y cuando uno está acompañado de su esposa, uno se siente guapo y apoyado. Así que estoy guapo y apoyado. Sí, guapo y apoyado. Tenemos dos niñas. Una se llama Jade, otra se llama Hanay. Yo siempre digo lo siguiente: mis hijas son inteligentes como su madre, pero bellas como el padre. Usted la ve y usted dice, qué niñas tan bellas. Es que sacaron la belleza del padre. Creo que todos aquí sacamos la belleza del padre, ¿o no? Y es una bendición porque hace unos minutos venía comentándole al pastor Jesús, a su esposa, a la pastora, que Dios nos dio el privilegio de que nuestras niñas nacieron el mismo día. 17 de enero nació Jade y después de 4 años nació Hanais el mismo día. Y eso es una victoria, porque cuando celebramos cumpleaños hacemos una torta nada más. Eso es una victoria. Pero si usted va al cumpleaños, usted tiene que llevar 2 regalos. Porque Jade y Hanay van a pelear por lo tuyo. Pero yo le voy a dar una torta en el nombre de las dos. Recibe. Y es una bendición tener mis hijas. Ellas no están hoy con nosotros. Mayormente nos caracterizamos por salir, viajar, servir al Señor en familia.
pero mis hijas están ahorita en proceso de estudio, iniciaron las clases en Venezuela y ellas están en proceso de estudio, pero es una bendición. Yo recuerdo que mi esposa, cuando hicimos planes para tener a la bebé, ella me preguntó a mí, me dijo, ¿qué quieres tener, varón o hembra? Y yo decía, yo quiero tener una hembra porque yo quiero ser el rey de la casa y tener 2 mujeres que me atienda, decía yo. Y bueno, Dios nos concedió la primera, Jade, y después de 4 años mi esposa me dice que vamos a tener otro bebé. ¿Qué quieres tener, hembra o varón? Y yo le dije, otra hembra, para yo ser el rey de la casa. Pero creo que pedí mal, porque soy el esclavo de 3 mujeres. El esclavo de 3 mujeres. Y yo, Dios mío, tenía que haber pedido un varón. No, ahora soy el esclavo de 3 mujeres, pero como dice por ahí una canción, me gusta estar así. Amo a mi familia, soy defensor de la familia, amo a mi familia y hoy estamos aquí por Dios y por ellos. Amo mucho a mi familia. Y hoy me acompaña mi esposa, ella también adora al Señor y yo quiero, para aprovechar el tiempo, pasarla a ella para que le salude y pueda entonar una alabanza para nuestras amigas que hoy están acá presentes. Una alabanza para que ustedes escuchen más acerca de Dios. Mi esposa por acá, dale un aplauso a Dios. Bueno, me siento regocijado con ustedes por habernos recibido con mucho amor, mucho cariño, y a nuestros padres espirituales, nuestro apóstol, nos sentimos muy contentos y quiero decirles que están en el mejor lugar de la tierra, ¿ok? La casa de Dios. Y como dijo... Tuyo. Una bendición estar aquí con ustedes. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra en esta hora? Diga conmigo, estoy preparado. Por favor, toque a la persona que tiene a su lado y dígale, amárrate los cinturones porque vamos subiendo. Por favor, vamos a ubicarnos en la escritura, libro de Marcos en esta hora. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Vamos a leer algunos textos para poder entender lo que el Señor nos quiere administrar en el día de hoy. El Evangelio según Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Si usted gusta en ponerse en pies en reverencia a la palabra que trae el hombre de Dios, se lo agradezco. Segundo capítulo del Evangelio según Marcos, y dice así la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Diga conmigo, descubrieron el techo. Dice, donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Por favor, lleve su mano al corazón
Vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno que estás en el cielo, queremos agradecerte este tiempo, este privilegio tan grande que tú nos regalas de estar reunidos en esta casa, Señor. Esta casa, Dios mío, que en esta noche se convierte en un epicentro, Dios, para bendecir a toda esta ciudad, Dios amado. Quiero darte gracias por la vida de los presentes. Quiero darte gracias por aquellos que toman referencia para estar en este lugar. Señor, necesitamos ser recreados por tu Espíritu en el día de hoy. Señor amado, permíteme, oh Dios, ministrar en el don que me fue dado, Señor amado, a esta iglesia y edificarlos, oh Dios, en la verdad del texto sagrado, Señor amado. Señor, queremos darte gracias. Gracias por nuestros amigos. Permite que la luz del evangelio resplandezca en ellos, Señor amado. Padre, en esa autoridad que tú nos has entregado, reprendemos los demonios. Toda semilla que mi Padre no haya sembrado en este lugar sea desarraigada en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y que tu semilla comience a dar fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Espíritu de Dios, comienza, Señor amado. Lo que está por debajo pase encima, lo que está detrás pase adelante en el nombre de Jesús. Padre, que a medida que vayamos liberando tu palabra en esta noche, en este lugar, se desaten milagros creativos, oh Dios. Vidas que están necesitadas salgan restauradas en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que levante su mano y comience a proclamar su gloria, su reino, su señorío en esta casa. Dios eterno, permíteme hablar como debo de hablar. En el nombre poderoso de Jesús estamos agradecidos. Estamos dando inicio, Señor, a estos 3 días de actividad de rompimiento, oh Dios eterno. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra, tu palabra que es como espada de doble filo, Padre, ahora, Padre celestial, comienza a traer rompimiento en esta hora. Que los corazones se vuelvan sensibles a la voz del Espíritu en esta noche. Oh Rey amado, comienza a fluir en esta casa. Que la gloria de Dios inunde esta casa de tal manera que quede pequeña a causa de tu presencia. Que lo que ocurra en el cielo ocurra aquí. Que lo que ocurra aquí ocurra en este vecindario. Que lo que ocurra en este vecindario ocurra en esta ciudad, en este país, oh Dios eterno. Padre, desde este punto de la tierra honramos tu presencia, mi Señor, y te reconocemos a ti como el Rey, el Dios todopoderoso. Quiero agradecerte. Si usted considera que todo lo que usted tiene se lo ha dado el Señor, por favor agradezca, le diga: Señor, gracias. Si tú consideras que el carro, el trabajo, si la salud que tú tienes te lo ha dado el Señor, dile: Señor, gracias, Padre, gracias. Porque los hijos no comen migaja, los hijos comen el buen pan de la casa. Señor, gracias. Gracias por todo, gracias por privilegio. Gracias por este tiempo de honra. Permítenos, mi Señor, dar lo que has puesto en nuestro espíritu para esta congregación. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Puede sentarse, por favor. Amén. Quiero comenzar en esta hora con una palabra que Dios me ha regalado. Si Dios los permite, estaremos acá hasta el día domingo por la mañana para seguir dando la encomienda del Señor. Y yo quiero dar hoy una palabra que hemos titulado Rompiendo los límites por tu milagro. Diga conmigo: rompiendo los límites por tu milagro. Hay algo poderoso que nosotros leemos en la Escritura, en el libro de Génesis. El libro de Génesis habla acerca de cómo Dios comienza a crear el hombre, cómo Dios comienza a formarlo, cómo Dios prepara todo para la presentación del ser humano a lo que el Señor llamaba proyecto tierra. Y nosotros encontramos que antes que el Señor creara al hombre,
El hombre fue lo último que Dios creó, pero lo puso por encima de todo lo que había creado. Y nosotros encontramos que hoy en día el hombre fue la corona de la creación de lo que Dios había creado. Cuando Dios introduce al hombre en el plano terrestre, nosotros encontramos que según Génesis en el capítulo 1, encontramos que este mundo estaba desordenado y vacío. Y Dios comienza a traer orden, Dios comienza a colocar las cosas en su lugar. Y Dios comienza a crear lo que no se veía. Y comienza Dios a traerlo a la luz. Pero lo último que Dios creó fue al hombre. Y el hombre tuvo que entender, número uno, que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios soberano. Y el hombre comenzó a entender esa verdad. Ahora, cuando Dios coloca al hombre sobre la faz de la tierra, Dios lo coloca con el fin de que el hombre fuese el representante visible de Dios en la tierra, para que el hombre ministrase toda la economía de Dios llamada planeta Tierra. Por eso es que cuando leemos el libro de Génesis capítulo 1, usted encuentra que dice la Biblia que Dios los creó, y en medio de esa creación, formación, Dios los bendice. En medio de esa bendición, Dios comienza a darle el primer mandamiento al ser humano y le dice al ser humano: vamos, multiplíquense, sujuzguen, vamos, enseñoréense, vamos, ustedes comiencen a tomar dominio de lo que yo le he creado. El hombre iba a ser el representante de Dios sobre la tierra. Pero en el momento que el hombre se desvía, se desconecta de la voz eterna para conectarse a las voces externas, el hombre se desconecta del propósito que Dios tenía. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura nos enseña de que Dios es un Dios de diseño. Diga conmigo, diseños. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, pues comienzan a formarse antidiseños. Por eso que lo que hoy la gente habla de familia va muy alejado del diseño original de lo que es una familia. Hoy encontramos movimientos que ellos proclaman la unión familiar entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer. Y usted comienza a ver todo el antidiseño que hoy en día se predica, o que hoy en día el sistema le da publicidad. Va en contra de todo lo que Dios ha enseñado a la luz de la escritura. Ahora, para nosotros poder entender lo que Dios quiere con el ser humano, necesitamos remontar al principio, porque el principio nos revela cuál es el diseño original. Y el diseño de Dios es que el hombre fuese su representante, es que el hombre pudiese gobernar. Pero ese gobierno, ese dominio, ese subyugar, estaba sujeto a un acto de obediencia que el hombre tenía que mostrar ante Dios. En el momento que el hombre desobedece a Dios, en ese momento comienza a distorsionarse lo que Dios quería para el hombre. Pero escúcheme, esto no toma a Dios de sorpresa, sino que nosotros vemos que Dios pues es un Dios soberano que se anticipa, un Dios omnisciente que se anticipa a los acontecimientos. A Dios no le tomó por sorpresa la decisión que Adán y Eva tomó, porque ya Dios tenía todo bajo control. Diga conmigo, Dios tiene todo bajo control. Entonces encontramos en la escritura que el hombre pierde el control, pero Dios no. Entonces, una de las consecuencias más terribles que trajo el pecado, la presencia del pecado en la humanidad, trajo muchas consecuencias. Nosotros vemos hoy en día producto de esas consecuencias. La consecuencia es que hay enfermedades, hay divisiones, hay un conflicto hoy en día en el mundo entero por la presencia del pecado en la vida de los hombres. Ahora, ¿cuál es la más terrible consecuencia que produjo el pecado en la vida del hombre? Fue limitar al hombre de relacionarse con Dios. Por eso es que cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 3 verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la peor consecuencia que experimentó el hombre por causa del pecado es la limitación de relacionarse con Dios.
Y nosotros vemos que desde entonces el hombre hace el intento para acercarse a Dios. Por eso existen las religiones, porque las religiones es el intento del hombre para acercarse a Dios, pero todos esos intentos han sido intentos fallidos. Hay gente que está en una religión, pero todavía sienten vacío en su alma, porque tú tienes que entender que no hay ningún intento o esfuerzo humano que pueda llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Entonces tienes que entender algo en esta noche, que cuando tú vienes a Cristo, señores, tú no vienes a una religión, tú vienes a tu propósito original. Aleluya. Por eso es que hoy nosotros estamos en esta casa, no para hablar acerca de una religión, porque por los siglos, por los años nos hemos dado cuenta que las religiones no cambian. Las religiones lo que hacen es alejar al hombre, el corazón del hombre, porque la religión se basa en las obras buenas del hombre, y las obras buenas del hombre no llenan la expectativa de Dios. Solo hay una obra que llena la expectativa de Dios para ti, para mí, y es la obra de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario, la única obra que satisface la necesidad y el deseo del Padre. Entonces hacemos referencia que esta limitación, o la limitación más grande que el hombre puede haber vivido, es ese rompimiento en la relación entre el hombre y Dios. Cuando usted lee el libro de Isaías, capítulo 59, el profeta Isaías dice: ¿qué es lo que hace separación entre Dios y los hombres? Vuestro pecado. ¿Qué es lo que hace separación entre el hombre y el hombre? Vuestras iniquidades. El pecado crea un abismo de separación y comienza a incapacitar al hombre para hacer grandes cosas. Señores, el hombre fue creado para dominar, para enseñorearse, para sojuzgar, pero hoy en día vemos que el hombre ha sido dominado, ha sido subjugado, ha sido reducido a menos, cuando Dios lo creó para que se multiplicase. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que estamos aquí adentro y los que están allá afuera? Que toda persona que vive funcionando en el pecado siempre lo va a incapacitar para hacer lo que Dios quiere que el hombre haga en la tierra. Pero cuando el hombre renuncia al pecado y el hombre acepta a Cristo como su Salvador, pues ahora la gracia de Dios pues comienza a capacitarte. Por eso es que no es que nosotros seamos gente adinerada y por el hecho de tener dinero somos lo que somos, no, sino que la gracia de Dios que nos capacita nos hace ser lo que somos. Por eso es que cuando yo doy, cuando yo ofrendo, cuando yo canto, cuando yo sirvo, no lo sirvo bajo una plataforma de imposición, sino de agradecimiento, porque yo he entendido que la gracia de Dios me ha hecho libre y también me ha hecho partícipe de los beneficios del Padre para mí. ¿Está entendiendo? Si usted está entendiendo, yo estoy diciendo que el pecado a nosotros nos limita. O sea, cuando vemos creyentes limitados para hacer la obra, para hacer el servicio, para cumplir con las demandas del Señor, señores, no tiene nada que ver con la persona que tiene a tu lado, no tiene nada que ver con la persona que tienes al frente, no tiene nada que ver con la persona que tienes delante de ti, sino que el causante de esas limitaciones es tu continual de pecado. En pocas palabras, queremos disfrutar el bien de Dios, pero queremos seguir viviendo en el pecado. No podemos. No puede haber rompimiento en mi vida si no hay un renunciar del pecado en mi vida, porque el pecado me incapacita. Por eso es que cuando todos nosotros llegamos a Cristo, todos nosotros comenzamos a pasar por una escuela de formación y comenzamos a ser labrados y comenzamos a ser formados con las palabras. Y usted dirá: pero ¿por qué? Si yo soy preparado, si yo soy aquello, si yo soy lo otro, ¿por qué yo tengo que pasar por una escuela de formación?
Porque aunque tú hayas alcanzado alguna posición profesional en el mundo, tú tienes que entender que mientras que reside el pecado en ti, el pecado te deforma. Por eso es que usted ve hermanos que tienen problemas con la vista, con lo que ven, con lo que oyen, con lo que agarran, con lo que tocan, como caminan, la mentalidad cautiva, la mentalidad esclavizada, la mentalidad de miseria, la mentalidad de que no puedo, la mentalidad de que me voy a morir así, la mentalidad de que no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el pecado te deforma. El pecado te deforma, pero cuando tú comienzas a recibir la palabra de Dios comienza a darte forma a ti. Y la forma que tú comienzas a tomar no es la forma de tu pastor, no es la forma de tu líder, es la forma de Cristo que Él te imparte. Porque si hay una forma en la cual Dios te aprueba, es en la forma de Cristo, en la de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo analizo la historia de la vida de Pablo. Y Pablo fue un hombre que vivió escondido en la misma presencia de Dios. Que Pablo expresa en los textos sagrados. Pablo expresa palabras como esta: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo expresa cosas como esta. Él dice: no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Pero a pesar de que Pablo expresa este tipo de palabras, Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado todo. Todavía yo me sigo formando. Todavía yo me sigo preparando. Y cuando usted lee una de sus cartas a los corintios, que cuestionaban acerca de su apostolado, en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, usted se da cuenta que Pablo comienza a hablar acerca de un derecho apostólico que él tiene, pero que él lo pospuso con el fin de no hacerle gravoso a nadie, con el fin de presentarle a Cristo y ganar a alguien para Cristo. Pero hay una verdad en los últimos textos que Pablo dice: yo mismo golpeo mi carne para poner la servidumbre de Cristo. No vaya a ser que después que yo haya sido un enviado para ustedes, vaya a ser yo ahora un hombre eliminado. Es como que hoy yo le hablo a usted una verdad y esa verdad a ti te salva, pero por no practicarla, el que la predica se pierde. Es algo ilógico. Y Pablo está diciendo: yo golpeo mi carne. Pablo sabía que mientras que él operaba en este cuerpo de carne, pues Pablo sabía que todavía estaba propenso, si se descuidaba, estaba propenso pues a fallarle, estaba propenso a volver atrás. Por eso que para Pablo su mayor prioridad era morir todos los días a fin de que Cristo reinara en él. Por eso que tú a veces te preguntas: ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta formación? ¿Por qué tanta enseñanza? ¿Hasta cuándo voy a venir a los cultos? ¿Hasta cuándo voy a venir a las campañas? ¿Hasta cuándo voy a venir a los congresos? Porque todavía me siguen enseñando. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros todavía somos obras en construcción. Y mientras seamos obras en construcción, hay cosas que todavía van a salir a flote y que la gente va a decir: pero mira, pero este no era creyente y mira cómo se comporta. Porque todavía hay cosas en ti que necesitan ser formadas. Entonces yo sé que hay gente que no le gusta el trabajo de la formación, pero si tú no te formas, te deformas y luego te conformas. Y ese es el problema de la mayoría de la gente, que no le gusta formarse, vive un evangelio deformado y entonces se conforman con eso. Y yo soy de los que creo que para aquel que está en Cristo no hay limitaciones. Señores, cuando nosotros volvemos al diseño original, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, les entrega bendición, señorío, dominio, poder y multiplicación. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando el pecado se introduce, todo eso se vio deformado. Pero cuando Cristo aparece, eso es restaurado. Por eso que tú, lejos de Cristo, tú siempre vas a vivir cautivo, dominado por el pecado. Pero tú en Cristo tú te enseñoreas del pecado. Aleluya. Comienzas tú a tener dominio, comienzas tú a tener poder, comienzas tú a tener multiplicación. Ahora, la consecuencia más grave que ocurrió con el pecado, la presencia del pecado en la vida del hombre, es que limitó al hombre de una relación con su creador. Romanos 3:23. Pero cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 22, Efesios 2:14,
Dice que la pared que nos separaba de Dios fue quitada gracias a Cristo. Quiere decir que el pecado trae una limitación. No me deja crecer, no me deja disfrutar, no me deja experimentar el favor del Padre hacia mí. Ahora, en Cristo Jesús, todo lo que el primer hombre perdió, Cristo Jesús lo recupera. Por eso es que cuando yo enseño la palabra, yo estoy soplando sobre usted la identidad de Cristo. Por eso es que cuando nosotros somos impartidos por una palabra, es Cristo dándole forma a nuestras vidas. Señores, ¿usted se imagina que yo tenga la cabeza demasiado grande y el cuerpo pequeño? Eso sería un cuerpo deformado. ¿Usted se imagina que yo tenga una lengua más grande de lo acostumbrado? Eso sería un deforme. ¿Usted se imagina que yo tenga las orejas más grandes de lo acostumbrado? Eso sería un deforme. Pero espiritualmente hay gente que tiene la oreja muy grande, hay gente que tiene los ojos muy grandes, hay gente que tiene las manos muy pequeñas y hay otros que tienen la lengua muy larga. Entonces, ¿qué necesita Dios hacer en ti para traer la forma correcta de Cristo en ti? Su palabra ser expresada y enseñada. Y cuando hablo de todos estos defectos, hago referencia a los defectos espirituales que muchas veces nosotros manifestamos. Hay gente que son buenas para oír cosas que no le edifican. Hay gente que son buenas para hablar cosas que no deberían de hablar. Hay gente que son buenas para caminar a sitios que no deberían caminar. Hay gente que son buenas para reducir sus manos cuando necesitamos manos extendidas. Entonces, cuando Dios nota a ti todo ese defecto, la palabra de Dios comienza a formarte. Y yo he encontrado gente que dice: pero ¿por qué si la iglesia es el diseño de Dios? ¿Por qué hay tantos contratiempos? Que aquel hermano, que aquella hermana, que aquella persona. Y en una oportunidad enseñando acerca del propósito de la iglesia, mi hija Jade interrumpe clase y dice: papá, pero si toda la iglesia que nosotros vemos en la Biblia fue creada por Dios, ¿por qué hay tantos imperfectos? Porque yo comencé a hablar acerca de las imperfecciones que hay en todas las iglesias que la Biblia habla. Los problemas que habían en Corintios, los problemas que habían en Galacia, los problemas que habían en Tesalónica, los problemas que había en la iglesia en Asia, los problemas que habían en la iglesia de Colosa. Y yo le digo, usted se da cuenta, y todas tenían problemas. Para esas son las cartas. Las cartas son para resolver esos problemas. Y mi hija Jade, de 14 años, se paró y dijo: papá, una pregunta. Si todas esas iglesias son de Dios, ¿por qué hay tantos defectos? Y yo le dije: muy buena, muy buena, hija. Y yo le dije lo siguiente: es que cuando nosotros hablamos del diseño, el diseño es perfecto. Los ejecutores son imperfectos, pero el diseño es perfecto. Todo lo que representa la iglesia como tal en el diseño de Dios es perfecta. Es perfecta. Pero cuando se trata de ejecutar ese diseño, tenemos problemas. Por eso es que cuando tú te enrumbas a buscar una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Porque la iglesia está compuesta de creyentes imperfectos sirviendo a un Dios perfecto. El problema no es que tú vengas y digas: pero pastor, yo quiero, pero soy considerado muy imperfecto. El problema no limita a Dios. El problema te limita a ti, pero no limita a Dios. Porque tu imperfección tú la mides y tú dices: no tengo capacidad. Pero Dios la mide y dice: yo sí tengo para ti. Entonces, cuando tú vas en busca de una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y te recomiendo algo: si logras encontrar una iglesia perfecta, por favor, no te congregues ahí, porque tú la vas a echar a perder. Si la llega a encontrar, trate de no ir. Quédese ahí en el mismo lugar. Sí, que se quede ya. Entonces, es importante entender esto, porque nosotros estamos enrumbados en buscar una estructura perfecta, cuando no se trata de una estructura, sino de una persona, y esa persona es Cristo. Por eso es que cuando yo voy a enrumbarme a buscar una estructura perfecta, voy a tener problemas, voy a tener dificultades. Pero cuando yo me enrumbo a buscar al Dios perfecto, lo voy a encontrar. Porque Dios no anda jugando a la escondida con ninguno acá.
Lo vamos a encontrar. Entonces, Efesios 2, 1 al 22 nos enseña que ese límite fue roto gracias al sacrificio de Cristo. Cuando nosotros hacemos referencia acerca de rompiendo o de rompimiento, viene del verbo romper, que significa hacer desaparecer el estado que afecta una cosa, abrirse el camino a través de algo de dificultad, quebrar, hacer pedazo, gastar, destrozar, traspasar el coto del límite que te fue impuesto. Y cuando yo leo el libro de Salmos o el libro de Jeremías capítulo 1 verso 10, Dios da una palabra sobre Jeremías y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, yo te he puesto para quebrantar, yo te he puesto, Jeremías, para destruir, yo te he puesto, Jeremías, para levantar. Y Dios comienza a darle una serie de indicaciones a Jeremías, pero en medio de esas indicaciones Dios le dice: yo te he puesto para esto. Señores, si hay limitaciones que te están impidiendo a ti acercarte, tú tienes el poder de Dios para quebrantar eso. El problema de nosotros es que la mayoría de nosotros manejamos un espíritu de conmiseración y de lástima, y cuando venimos ante Dios venimos con una actitud tan miserable que muchas veces expresamos delante de Dios: Señor, aquí estoy, yo no valgo mucho, yo no soy el que mejor canta, yo soy el gusano de Jacob, yo soy el perro atropellado, pero aquí estoy yo. Y cuando la gente viene con ese espíritu de conmiseración y con ese espíritu de lástima, nunca logra nada. Porque tú tienes que entender que tú fuiste creado para ser hijos. Y los hijos no vienen a mendigar. Los hijos vienen a poseer lo que el Padre le entregó. Aleluya. Los hijos no vienen a mendigar. ¿Cuántos dicen aleluya? Los límites son bordes, son francas, son divisiones que nos impiden llegar a lo que está por delante de nosotros. Pero hoy Dios nos está diciendo: rompe los límites por tu milagro. Porque hay cosas que están delante de ti, no detrás. Deja de mirar para atrás y enfócate hacia adelante. Lo que tú necesitas no está detrás tuyo, está delante. Toca el que tiene a su lado, dile: está delante. Dile: enfócate hacia adelante. Pero el problema es que la gente está acostumbrada a mirar atrás. Y ese mirar atrás lo que hace es limitarte. Entonces la gente está acostumbrada a ver: pero voy a dar este paso, pero voy a ver qué es lo que hay atrás. Porque si hay oportunidad de regresar, bueno, regreso. Y no es así. Cuando tú te determinas en hacer algo en Dios, tienes que mirar siempre hacia adelante, no mires atrás. Señores, el caso de la mujer de Lot, cualquiera puede ver esa historia como algo fantástica. Una mujer que volteó y quedó como una estatua de sal. Pero el pecado de la mujer de Lot no era simplemente voltear atrás, porque todos nosotros en algún momento de la vida hemos volteado atrás. El problema de la mujer de Lot no tenía nada que ver con un movimiento físico y por tal motivo se quedó paralizada. No, el problema de la mujer de Lot era un problema del corazón. Aunque ella se estaba enfocando hacia adelante, su corazón estaba atrás. Estaba atrás en la ciudad de la prosperidad, en la ciudad de la inmoralidad, pero ahí prospero. En la ciudad donde hay pecado, pero yo soy rica. Entonces el problema de la mujer de Lot no fue la expresión de voltear atrás, era un problema del corazón. Por eso es que todo rompimiento que Dios hace contigo comienza en el corazón. Porque es el corazón donde se maquina, es el corazón donde se gestan esos pensamientos que te limitan. Por eso es que cuando Dios comienza a hablarte a través de la palabra, Dios comienza a hablarte es a tu corazón. Aleluya. Por eso es que Dios levanta al profeta Ezequiel y le dice: yo voy a cambiar su corazón, porque el problema no es lo que tienen externo, el problema es lo que tienen adentro. Aleluya. Yo necesito cambiar ese corazón. ¿Y sabe qué dice el Señor? Lo voy a cambiar. Y voy a colocar mi espíritu, voy a colocar un corazón y dar el corazón de piedra. Lo voy a hacer. Señores, el problema del crecimiento en ustedes, y cuando hablo de crecimiento me refiero a todo lo que tiene que ver tu vida integral. No tiene nada que ver con lo que pasa externamente, tiene que ver con lo que pasa en tu corazón.
¿Sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos con un pasado que nos hirió. La mayoría de todos nosotros venimos con una herida en el corazón que todavía está abierta. Y por tal motivo, mientras que yo mantenga esa herida abierta, me dice a mí, no acciones. Esa herida abierta me dice a mí, ¿para qué vas a colaborar? Esa herida abierta me dice a mí, ¿para qué vas a cambiar? ¿Para qué te vas a entregar? Van a abusar de ti, van a hacer de todo contigo. Pero cuando tú renuncias a ese corazón herido, se lo entregas a Dios, Dios comienza a proyectarte hacia adelante. Toque a la persona que tiene a su lado, dile, entrega tu corazón. Hermano, analice. Los escribas eran gente preparada. Los escribas eran gente formada. La pregunta es, ¿qué lo limitaba a ellos conocer la revelación que estaba presente ante ellos? No era la falta de conocimiento, eran los escribas. Eran los estudiosos de la ley, pero ¿qué les impedía a ellos lograr mirar a Jesús? El corazón. Lo que les impedía a ellos disfrutar lo que Jesús tenía era el corazón. O sea, la gente que tenía un corazón para oír a Jesús, miraban a Jesús de los milagros. Miraban a Jesús el que restaura, miraban a Jesús el que sana, miraban a Jesús el que los levantaba. Yo una vez le dije a la iglesia lo siguiente. Le dije, cuando estuvimos leyendo la historia de Herodes, en el libro de Mateo, que dice la escritura que él escuchaba de buena gana, escuchaba a Juan el Bautista. Dice que lo escuchaba y dice que temía, wow, Juan el Bautista. Y dice que lo escuchaba de buena gana. Y yo le dije a la iglesia, no basta con escuchar con buenas ganas. Porque hay gente que te escucha con buenas ganas, pero te quieren quitar la cabeza. Y yo le decía a la iglesia, yo no sé, yo a veces los veo a ustedes así, con una mirada intensa así. Y a veces los veo anotando, ¿no? Y yo le digo a la iglesia, wow, me sorprende su interés por aprender. Qué bueno que estén anotando y me miran con una mirada así como que... Y yo le digo, pero eso no me sorprende, porque cuántos de los que están aquí no prestarán buenas ganas para escucharme, pero por dentro están que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Entonces entendí que no basta simplemente con tener una buena gana, hay que sanar el corazón. Hay que sanar el corazón, aleluya. Porque puedes escuchar con buenas ganas, pero si hay problemas en el corazón, estás deseando quitarle la cabeza a tu hermano. Y que le corten la cabeza. Entonces la iglesia dijo, aleluya, dijo gloria a Dios. Alababa que no le tropiezo en mí. ¿Y qué es un tropiezo? Es una limitación que te impide palpar el milagro que Dios tiene para ti. Pero hoy va a haber rompimiento. Amén. Cuando hablamos acerca de los límites son impedimentos, obstáculos, adversidades para que tú no alcances algo o a alguien. Cuando decimos que algo o alguien tiene una limitación, estamos declarando que tiene un impedimento, un defecto, una restricción. Escuche esto, está el límite natural. El límite natural es con el que nacemos. Por ejemplo, no podemos volar. ¿Cuántos quisieran volar? No podemos respirar debajo del agua. ¿Cuántos quisieran respirar debajo del agua? No podemos correr a la velocidad de un leopardo. ¿Cuántos quisiéramos correr a esa velocidad? Pero no podemos. Eso se conoce como límites naturales. No nacemos con esas capacidades, pero hemos encontrado que dentro del desarrollo de modelos que Dios hizo en el ser humano no puede volar, pero ha creado naves que puedan volar. El ser humano no puede respirar debajo del agua, pero ha creado maquinaria que nos hacen mantenerse debajo del agua. El ser humano no puede correr como un leopardo, pero ha creado carros que corren más. Viven las clases medias, de este lado viven, y eso son limitaciones que nos han separado, pero hemos encontrado que también esos límites también han sido rotos.
Porque hay gente que a pesar de que sufre una limitación física, hacen cosas mayores que aquellos que tienen todo su sentido. ¿Los has visto? Gente que no tiene brazos pero hacen cosas con sus piernas. Gente que no ven pero pareciera que vieran. Gente que no oye pero tienen una capacidad en desarrollo de su otro sentido. Han roto con esos límites. Gente que tenía problemas económicos y que papá no aceptaba a tu esposo o tu papá no aceptaba a tu novia porque era de una limitación económica, pero se superó, creció económicamente y se rompió esos límites. No solamente eso, límites de géneros. En un mundo donde existe el machismo extremo, las mujeres han logrado romper con esos límites y las mujeres han venido posicionándose en diferentes esferas terrestres. Y vemos mujeres gobernando, mujeres ministrando, mujeres dirigiendo, mujeres al frente de las fuerzas armadas de una nación. Rompieron con todos esos límites. Diga conmigo, los límites se pueden romper. Una vez más, diga conmigo, los límites se pueden romper. Entonces le acabo de hablar de límites naturales, límites impuestos, pero también hay límites espirituales. Los límites espirituales son todos aquellos obstáculos que te afectan en tu relación con Dios, que no te dejan conseguir la bendición. ¿Cuáles son esas limitaciones? El pecado te limita. La incredulidad te limita. Las actividades demoníacas están para limitarte. Pero todo eso puede ser superado. Diga conmigo, todo eso puede ser superado. Señores, hay un daño terrible que producen las limitaciones. Y esos daños terribles que producen las limitaciones es que las limitaciones matan tus sueños. Hay gente que estamos acá, tabernáculo de oración en Cúcuta, y decimos, pero es que ¿para qué vamos a comprar más sillas? No cabemos. ¿Para qué vamos a comprar más instrumentos? No hay nadie que toque. Y esas limitaciones nos están impidiendo tomar lo que ya Dios nos dio por derecho. Aleluya. Entonces necesitamos una generación, necesitamos un grupo de creyentes, de hijos de la casa que crean al Señor y se levanten y digan, si lo vamos a poder hacer, pastor, si lo vamos a poder romper eso. ¿Por qué? Porque los límites matan tu sueño, los límites trancan el avance hacia la meta, los límites crean males que afectan tu vida emocional y espiritual. Pero la escritura nos enseña a nosotros que hubieron personajes que rompieron los límites, que enfrentaron los límites y los rompieron. A eso. Tenemos el caso en el libro de Marcos 10, 46, 52. Diga conmigo, el ciego Bartimeo. Diga una vez más, diga el ciego Bartimeo. ¿Cuál era la limitación del ciego Bartimeo? Ciego, mendigo, dependiente de las carencias o de la limosna de los demás. ¿Sabes qué significa Bartimeo? Bartimeo significa hijo de Timeo. Pero ¿sabes qué significa hijo de Timeo? Significa hijo de honra. Porque la palabra honra en el griego es timeo. Habla de honra, de reconocimiento. La pregunta es, ¿qué hacía un hijo de honra en esas condiciones? ¿Qué hacía en esas condiciones? Y usted no se da cuenta que hoy en día tenemos dentro de la iglesia creyentes que son hijos de gracias, hijos de honor, hijos de honra, pero viven como Bartimeo. Si no me llaman, no voy. Si no me escriben, no voy. Si no me visitan, no voy. Si no me animan, no voy. Basta ya de la indigencia. Usted tiene que entender que yo como líder no estoy para mendigarle nada a nadie. El que quiera seguir a Cristo se levanta y lo sigue. Aleluya. Porque fue una decisión que tomó Bartimeo. Bartimeo empezó a gritar. La gente lo limitaba, pero él gritaba con mayor violencia. Señores, lo que tú tienes que entender, que todo es cuestión de decisión. Todo es cuestión de decisión. Tú no estás para que estén detrás de ti. Y yo sé que es refrescante cuando uno recibe un mensaje del líder, del pastor, ¿cómo está? Aquí tengo algo para ti. Todo eso es refrescante. Pero la pregunta del millón es, ¿y si nunca te llama, dejará de servir a Cristo? Entonces nos volvemos dependientes como Bartimeo, a que alguien pase y nos suelte algo. Señores, hasta que tú disciernas que Jesús está aquí presente, pues se acabará tu indigencia en tu vida. Hasta que tú disciernas que es Jesús el que está al frente tuyo, se acabará tu indigencia. Señores, más que yo te toque, tú necesitas que Dios te toque.
Más que yo te profetice, tú necesitas que Dios te hable. Porque yo soy un vaso que refresca. Él es la fuente. Aleluya. Yo te refresco con una palabra, pero Él te sacia con su agua. Aleluya. Entonces, no sé usted, pero yo no necesito un vaso, yo necesito la fuente. ¿Cuántos quieren la fuente? Es una cuestión de decisión. Tienes que decidirte. Escúcheme. Nosotros leemos en el libro de Lucas 19, 2:10. Un pequeño personaje que rompió con las limitaciones. Era pequeño de estatura, llamado Zaqueo. Y Zaqueo rompió con esas limitaciones. Se elevó Zaqueo. Gloria a Dios por la gente que se eleva. Gloria a Dios por la gente que dice: estoy cansado que me miren como el hombre pecador, ladrón y miserable. Necesito elevarme para llamar la atención del maestro. Gloria a Dios por la gente que se eleva. Gloria a Dios por la gente que dice: estoy cansado, deseo que llego. Te tienes que cansar de eso. A partir de hoy tiene que haber rompimiento. Tienes que ser el primero. Tienes que ser el primer determinado, el primer violento, el primero que se eleve. Alguien en esta noche se tiene que cansar de eso. Pastor, ¿sabe que yo tuve un pastor? Que ese pastor siempre estaba pendiente de mí. El pastor, cuando yo llegaba tarde, él como que estaba en la puerta y me decía: Alexander, ¿por qué llegas tarde? Y yo: pastor, pero es que el culto empieza a las 7. Pero son las 7:30. ¿Por qué llegas a esta hora? Y me echaba mi jalón de oreja. Cuando yo predicaba y él no entendía lo que yo predicaba, me llamaba aparte y me decía: ¿qué fue eso que predicaste? No te entendí nada. ¿Cómo es que Pablo estaba en el vientre del gran pez? Con un hermano que crecimos juntos en el ministerio. Y cada vez que el pastor me llamaba a mí, yo le decía al pastor: pero llame a Miguel. Usted siempre me llama a mí, llame a Miguel. Cuando eran las vigilias, a mí me gustaba llegar a las 11:30 a la vigilia. Y el pastor ahí en toda la puerta me dice: Alexander, ¿y tú qué vienes? A la vigilia, pastor. La vigilia empieza a las 10, no a las 11:30. Cuando llegaba tarde a los cultos, cuando llegaba con la... Se lo dije así, hermano, que no me quedara nada en el corazón. Le dije: me estás cayendo mal. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi pastor? Me miró hacia arriba y me dijo: ¿y a mí qué? Me cayó más mal. Yo esperaba que hiciera algo. Y yo pude entender que las exigencias que Dios puede hacerte a través de un líder no es simplemente para incomodarte, sino que es para promocionarte. Yo entendí que las exigencias que Dios trae sobre mi líder, cuando Dios te exige algo a través del líder, es porque Dios te quiere dar algo. Y desde ese momento yo entendí que toda exigencia de Dios es para darme algo. Por eso es que el hombre de Dios siempre vive bajo exigencia. Viernes consecutivos vamos a vigilar. Señores, el primer viernes de la vigilia la iglesia estaba full. Y era una vigilia de oración y estábamos ahí orando. Contento, todo el mundo llegó temprano. A la segunda vigilia empezó a menguar el asunto. A la tercera ocasión le hacía así al pastor: gloria a Dios, aquí estamos. Wow, Señor. Hermanos, escuché la voz del Señor, la escuché. En medio de esa quejadera que tenía, escuché la voz del Señor que me dijo audiblemente, me dijo: Alexander, ¿quieres ver mi gloria? Y cuando yo escuché eso, yo dije: sí, Señor, yo la quiero ver. Y el Señor me dijo: aprende a pagar el precio. Desde ese día, hermano, dejé de ser apático para lo espiritual y entendí que hay un precio que uno paga. Entendí que hay un precio para uno ver una gloria que uno paga. Yo puedo percibir en mi espíritu una gloria imparable que Dios va a hacer en esta ciudad. Aleluya.
Señores, son a pocas casas que Dios les encomienda una responsabilidad. Y Tabernáculo de Oración en Cúcuta, Dios le ha encomendado algo grande en esta ciudad. Usted todavía no lo entiende. Usted todavía dice, no, pero esto es una persecución que me tiene. Esto es un acoso que me tiene. ¿Y por qué yo? Porque Dios ha... Y hay gente que todavía no sabe. Hay gente que todavía no cree. Cuando yo entregué mi vida a Cristo a la edad de 14 años, tengo 40 años de edad. A la edad de 14 años que entregué mi vida a Cristo, nadie daba ni un centavo por este servidor. Yo me equivocaba, no cantaba, no predicaba, no era buen líder, no era bueno para nada. En medio del proceso que vivía el país de Venezuela. Y yo recuerdo que cuando yo fui, yo no quería salir a la Dominicana. Porque yo le decía a todo el mundo que salía, la gente decía, ese salió porque es un pesetero, va a buscar de dinero. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero salir a predicar para que me cataloguen de esa manera. Yo me quedo aquí, yo aguanto mi pela aquí en Venezuela. Y cuando yo llegué a Dominicana, señores, yo llegué como una vela derretida. Flaco. Yo llegué así. Y yo recuerdo que me ubicaron en los puestos de los pastores. Y cuando yo veía a los pastores, todos esos pastores parecían unos gorilas cuadrados. Y yo parecía una vela derretida así. Señores, a mí me han dado presentaciones que yo mismo hasta tiemblo de esas presentaciones.